Palabra de Dios, amén. Qué bonita bienvenida nos han dado a mi esposa y a mí, a mis hijas. Saben, esta mañana yo estoy contento. Yo no sé a cuántos les gustan las flores, pero a mi esposa le encantan las flores. ¿A cuántos les gustan las flores? Saben, yo le agradezco a Dios por la persona que donó este arreglo floral. Y si alguien en agradecimiento a Dios, es que a mí esto aquí me da un aliento aquí, un olor tremendo, bien rico de estas hermosas flores aquí. Y me dan ganas de después ir a regalarle unas flores a mi esposa también. Amén. Gracias por quienes donaron yo no sé quién fue y lo hacen de agradecimiento a Dios por las muchas bendiciones, the many blessings que el Señor ha derramado en la vida de ellos. Ya me vinieron a recibir la delegación salvadoreña el otro día. That's right, como les dije que soy mexicano y salvadoreño, pues la delegación salvadoreña fue la primera que llegó. Y llegaron con algo bien rico, hermanos. Llegaron con unos nuegados. ¿Cuántos conocen los nuegados? ¿Cuántos dicen amén a los nuegados? They were good. Gracias. La delegación salvadoreña y luego la delegación mexicana no se quedó atrás. Me dieron la bienvenida con un rico mole. ¿Qué les parece? It's pretty good, huh? Y le agradezco. Les agradezco porque como les dije el sábado pasado, there's only one thing I could do. Hay una cosa que yo puedo hacer que ustedes no pueden hacer, es comer un taco y una pupusa al mismo tiempo. Puedo comer mole y nuegado al mismo tiempo. Saben, yo estoy contento. Sábado pasado no pude evitar que siendo mi primer sábado en esta hermosa iglesia, fui al hospital general. Y no fui al emergency room, casi iba al emergency room aquí. Después de todas las juntas que tuvimos el sábado. Y fui a caminar por allá. Ahí caminé, me estacioné allí, fui atrás del Hospital General Viejo. Allí está un lugar que se llama East Lake Juvenile Hall. Allí iba a ser obra misionera yo. No, era una juvenil, luego les cuento de lo que se trataba. Y luego hay un parque donde chiquillo íbamos a jugar también. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué bienvenida más calurosa! Yo le agradezco a Dios por todas las familias y las historias que estoy conociendo de ustedes. Le agradezco a Dios por aquellas personas como Ruth Martínez, de 96 años de edad. ¿Dónde estás, mi querida Ruth? 96 years old. Me dijo, pastor, no te equivocaste en la historia que contaste de nuestra iglesia. Yo era una de las hermanitas. I was walking, holding. Estaba yo deteniendo con una correa grande parte del edificio, cantando Más allá del sol. Allí estaba sentada en la parte de afuera. Gente como Elcita Rubio, una niña tan linda que conocí el sábado pasado, que me dijo, pastor, no pude ir a Oshkosh. ¿Por qué? Porque estaba en el hospital. Familia Rubio, estamos orando por ustedes. Gente hermosa que conocí como Alfredo Ramírez, uno de los ancianos. Alfredo Ramírez, vamos a ganar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gente como la familia Arellano. Alberto Arellano, un abuelito ahí, estaba como esos gallos, sacando el pecho. Vas a presentar a mi nieta, me decía. Bien orgulloso, Qué lindo es, y lo que vimos aquí esta mañana, que las familias de una y otra generación, hasta la tercera y cuarta generación, yo quiero decirte, Alberto, que Dios va a bendecir hasta tu cuarta generación. Personas hermosas que conocí, como la familia Carranza, que el miércoles nos dieron la noticia. Y ellos lo hicieron público aquí, así que yo no soy chismoso, Lo mencionaron aquí el miércoles, de que están felices porque van a ser abuelitos una vez más. Que está embarazada Rocío y que está esperando. Y que va a haber baby shower con tamales, amén. All right. Personas tan lindas como una señora llamada Clarita,
que es de allá de México, que se cayó, pero el Señor la ha levantado, vino a dar testimonio. Personas como la familia Garci que conocí, que he conocido. Jackie, si estás aquí esta mañana, mija, yo quiero decirte, tus padres están orgullosos that you're going to the university, que estás estudiando, porque aquí hay muchos padres que tienen grandes sueños para sus hijos. Amén. Yo sé que hemos venido para buscar oportunidades para nuestros hijos. Quizá ustedes como padres no lograron terminar su universidad, no lograron terminar sus estudios, pero qué orgullo es poder ver a nosotros, sus hijos, poder graduar. Gloria a Dios. Esas son las dinámicas que estoy viendo aquí en esta hermosa iglesia. Hemos sido, saben, lo que yo estoy escuchando aquí mientras más los conozco, son muchos milagros. Milagros. Pues con razón. This is the church of miracles. Esta es la iglesia de los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia de los milagros debe de estar reportando ¿qué? Milagros. Saben, hemos sido llamados por Dios para vivir victoriosos, no derrotados. Amén. Para vivir de victoria en victoria. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores, no más que perdedores. Y me da lástima y tristeza cuando veo a cristianos, when I see Christians that are defeated, que no viven lo que dice la palabra de Dios. Él dice que somos más que vencedores, no más que perdedores. Pero muchos vivimos derrotados. Pedimos y nunca alcanzamos. We're praying and nothing happens in our lives. ¿Y cómo muestra uno que es vencedor? ¿Cómo muestran aquellos grandes hombres y mujeres that they have overcome, that they're victorious? ¿Cómo muestran ellos las grandes victorias? ¿Saben cómo lo muestran? Dando evidencia, mostrando los trofeos, mostrando las fotos, mostrando que están parados en el podium, receiving the first place. Y mis queridos hermanos, nosotros como la iglesia del milagro hemos sido llamados a vivir de victoria en victoria. Miren lo que dice la palabra. Yo no sé si la gente que está escuchando este mensaje esta mañana, if you're believing what I'm preaching, ¿cuántos creen a la palabra de Dios? Miren lo que dice 2 Corintios 2:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿De victoria en qué? En victoria. Somos más que vencedores, no más que perdedores. Dice, y por medio de nosotros Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo debo de oler a vencedor. Yo debo de dar evidencias de que estoy en victoria en Cristo Jesús. Los triunfos no son nada más y nada menos. ¿Saben lo que son? Son milagros. Lo que el Señor quiere manifestar a través de nuestras vidas son manifestaciones poderosas, milagros. El triunfo de Cristo Jesús es la manifestación poderosa de Dios. It is the manifestation of God's power. Y por eso dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores. Yo creo, ¿saben, querida iglesia del milagro? Spanish American. You know what I believe? Yo creo que hemos sido llamados para mostrar el poder del evangelio. Yo creo que hemos sido llamados para mostrar el poder del evangelio en nuestras vidas primero. Y llevar poder a las vidas de los demás. Yo creo que hemos sido llamados a eso. Yo creo, iglesia del milagro, en un mensaje que tiene poder y que se debe de evidenciar en la palabra y en acción. Yo no creo en un cristianismo donde no sucede nada. I don't believe that.
I believe in a Christian and a Christian life that is manifested in power, donde hay evidencias del poder de Cristo Jesús. Ese poder debe de ser evidenciado en mis palabras y en mis acciones. ¿Saben lo que dijo Jesús en Mateo 5:16? Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deben de dejar evidencia de ese poder. Y la gente, cuando escuche su palabra, cuando escuche las palabras y vean las obras de los discípulos, darían honra y gloria. They would glorify God who's in heaven. Mateo 9:8 nos dice que los primeros discípulos de Cristo, cuando ellos andaban con el Maestro, dice que ellos iban dejando y mostrando poder en sus palabras, en their words. Iban mostrando poder en sus acciones. Dice en Mateo 9:8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. La gente glorificaba a Dios. Yo te pregunto, Iglesia del Milagro, ¿está la gente glorificando el nombre de Dios donde tú vas? Donde tú vas, la gente da evidencia. Glorifica a Dios por la evidencia del poder que hay en ti. Si no sucede nada, Iglesia del Milagro, es tiempo de que una vez más reenfoquemos cuál es nuestra misión. ¿Cuál es el propósito de nuestra misión? Y el propósito de nuestra misión es vivir con poder. Amén. It is to live with power. That's the purpose of our mission. Yo creo lo que dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios para salvación a todo aquel el que cree. Yo ando con un mensaje dentro de mí. Yo ando habitado por aquel que tiene el poder sobre la muerte, aquel que tiene el poder sobre el pecado. Es Cristo Jesús el que vive en mí, y Él manifiesta su poder a través de mí. Donde yo voy, donde tú vas, hemos sido llamados, como dice el apóstol Pablo, a mostrar ese poder que tiene esto. A mostrar el poder del cristianismo en palabra y en acción. Iglesia del Milagro Spanish American, el propósito de nuestra visión, de nuestra misión, es vivir con poder en palabra y en acción. Hay que dar evidencia de aquello que yo creo y aquello que yo vivo. Debo dar evidencia en todo lugar de ese maravilloso poder. ¿Y cómo podemos vivir con poder? Si no sucede nada en nuestras vidas, si no sucede nada en nuestro trabajo donde vamos, es que no hay poder. Algo te hace falta. ¿Cómo podemos vivir con ese poder, Iglesia del Milagro? ¿Saben? Jesús, aquellos que llama, les capacita con poder. Oh, mis hermanos, dice Mateo capítulo 10, versículo 1, y vamos a ir viendo algunos de estos versículos. Porque el Señor Jesús quería que su iglesia tuviera poder en palabra y en acción. Cuando Él llamó a sus primeros discípulos, les dio poder. No solamente les dio mensaje, les dio poder con ese mensaje. Y miren lo que dice el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús lo primero que les dio fue poder sobrenatural. El poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que Él les dio. Sobrenatural, porque les dio poder sobre los espíritus inmundos, para que tuvieran poder. Pero no el poder de ellos, sino el poder sobrenatural que viene de Dios. Yo creo en eso. Miren lo que dice a continuación
En el versículo 5 y 6. Oh, perdón, me estoy... Muy bien. Dice en el versículo 7 que les dio el mensaje. Capítulo 10 de Mateo, versículo 7. Dice, y yendo, predicad. Este es el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de la primera venida de Jesús. El mensaje tenía que ir evidenciado con obras de poder. Y en el versículo 8 dice la palabra de Dios ahí en Mateo. Dice, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. ¿Cuántos hoy en día creen en esta palabra? A los primeros discípulos, He gave them that power. Les dio un poder sobrenatural. ¿Y dónde ha quedado ese poder sobrenatural hoy en día? ¿Por qué no se manifiesta más a nuestro alrededor? Mateo capítulo 16, versículos 5 al 18. Dice allí la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo mismo que dijo en Mateo 24, Mateo 28. Les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y continúa diciendo en el versículo 17, y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, que son símbolos del pecado, símbolos de Satanás, y los destruirán. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Jesús deseaba que el mensaje del evangelio fuera acompañado por manifestaciones de poder sobrenatural. Y no ha cambiado el deseo de Jesús. No ha cambiado el día de hoy. No ha cambiado. ¿Saben? Jesús deseaba que fuera un poder sobrenatural. ¿Saben por qué un poder sobrenatural? Porque el poder sobrenatural, nosotros estamos luchando con un poder sobrenatural. El poder sobrenatural con el cual estamos luchando en Efesios 6, 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Jesús les dio poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que tiene un poder sobrenatural que se llama Satanás. Y eso es lo que Él le dio a los primeros discípulos. ¿Saben lo que dice el deseado de todas las gentes, la sierva de Dios? En aquel capítulo que se llama Los primeros evangelistas. Dice, en la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Era más allá que enseñar doctrina. Dice, el mensaje de los discípulos era el mismo que el de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Dice, ellos deberían en su nombre hacer las mismas obras de misericordia que Él había hecho. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia también dad. Pero muchos hemos pensado que esa manifestación sobrenatural de Dios, que eso se quedó para aquel tiempo pasado. Y muchos pensamos que los milagros, las manifestaciones de poder del evangelio, que esas fueron para un tiempo pasado. Y quiero decirles que no es así. Iglesia del milagro, estamos listos para recibir el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quisieran realmente vivir un cristianismo lleno de poder, en manifestaciones poderosas de Dios? Levanten su mano. Oh, mis hermanos, yo sé que la iglesia estaba esperando mucho tiempo este momento. Yo sé que sí. Y el momento, saben, hace poco escuché de un pastor adventista que fue tan poderosa su oración. Es
prayer was so powerful, que resucitó a un muerto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh, mis hermanos, pero saben, el pueblo de Dios no está. Es que se asustarían si vieran eso. Si viéramos las manifestaciones de Dios, nos asustaríamos. Creemos que sí podemos echar un demonio, pero que pueda resucitar a alguien, pastor, eso ya me suena a algo de allá de otra religión. Mira lo que dice la sierva de Dios en relación a los discípulos del futuro. Dice: ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro. Su mirada profética, dice, abarca lo que experimentarían a través de todos los siglos los discípulos hasta la segunda venida de Jesús. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, palabras de la sierva de Dios. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura, dice ella, una ayuda sobrenatural también. ¿Cuántos dicen amén a la ayuda sobrenatural de Dios? Pero ¿dónde está? ¿Por qué no la tenemos? Saben, los primeros discípulos predicaban la primera venida de Cristo Jesús, y la predicaban con poder de palabra y de manifestación en sus obras. Aquellos que predican la segunda venida de Cristo Jesús, se llevará a cabo la misma acción, el mismo poder sobrenatural. Predicarán con poder y habrá manifestaciones de poder para todos aquellos que están preparando al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Joel capítulo 2 nos dice, versículo 28: y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré señales, prodigios, milagros, poder en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el capítulo termina diciendo que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Los discípulos, cuando manifestaban su poder en palabra y en acción, terminaban salvando a aquellos. El poder se manifiesta para salvar a otros, pero no estamos salvando a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro mensaje no tiene poder? Where is the power? ¿Saben? Yo no vivo ese tipo de cristianismo. I don't. Yo bendigo el nombre de Dios, porque un día yo conocí cómo vivir la verdadera vida cristiana. Una vida llena de poder, en manifestaciones poderosas, sobrenaturales de Dios, en mi vida personal y en la vida de la gente que me rodea. Oh, mis hermanos, a eso hemos sido llamados, a salvar a otros. Ese es el propósito de nuestra misión, vivir con poder para poder salvar a otros. Saben, Jesús vino a enseñar fe. Jesús, cuando Él vino a enseñar cómo vivir con poder sobrenatural de Dios. A sus discípulos les enseñó cómo ellos iban a vivir con una fe que se manifestaría en poder, en palabra y en acción. Eso es lo que Él vino a enseñar. Y cuando le vino a enseñar esto a los discípulos, por lo que le llamamos fe, hay una sola conclusión, mis hermanos, a la cual yo llego: que los que tienen fe tienen los milagros. Los que tienen fe tienen las manifestaciones poderosas de Dios en sus vidas. Jesús vino a enseñar a vivir por fe. Pero ¿qué es la fe? Hay una fe natural. Si tú descubres esta mañana el secreto del poder, aquí está. Saben, hay una fe natural. Esa fe que dice, bueno, yo creo, I think that everything is going to be all right. Yo creo que todo va a estar bien. Esa es una fe natural, esa es una fe humana.
o yo creo en esto. Miren lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es bueno, es uno. Bien haces. Qué bueno que crees. Porque también los demonios creen y tiemblan. Yo no estoy hablando de un buen deseo de que las cosas salgan bien. I'm not talking about that. It's not a good wish. It's not a good feeling. Oh, I think it's going to be all right. No, that's not what I'm talking about. De la fe que yo estoy hablando es una fe sobrenatural. Es un poder de Dios. Son acciones que solo Dios puede realizar y las realiza a través de ti. Ese es el poder de Dios del cual yo hablo. Y mira lo que dice en Hebreos 11:6. Ahí está la galería de los hombres de la fe. Y dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que Él es galardonador de ¿qué? ¿Saben la palabra galardonador qué es? Es dar regalos. A Dios le gusta dar. ¿Cuántos dicen amén? Él le gusta dar. Él es un padre. Y yo me siento bien cuando le doy cosas a mis hijas. ¿Cuántos se sienten bien cuando dan cosas a sus hijos? Amén. Pero esa es una fe sobrenatural. Que si yo vivo esta fe, voy a comenzar a ver las manifestaciones de Dios. Se van a manifestar en mis palabras y en mis acciones. Mira lo que continúa diciendo Hebreos 11:32 y 33. Lo que la fe logra, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo te pregunto, ¿cuántas bocas de leones estás tapando tú? Yo te pregunto, ¿cuántos enemigos que han llegado a tu vida, a tu matrimonio, a tu hogar, a tus hijos, has logrado echarlos en fuga? ¿Saben? Eso solamente se logra a través de la fe. Solamente se logra a través de la fe sobrenatural. No es un mero deseo bueno. Los discípulos tuvieron que aprender esas lecciones en 3 años, 3 años y medio. Jesús les vino a enseñar cómo vivir con fe. Voy a decir algo muy importante aquí. La doctrina, Jesús, ¿saben? Ya la tenían los discípulos. Estaban bien adoctrinados. Se sabían todas las doctrinas, todos los mandamientos. Pero Jesús vino a darle lo que le falta a todo eso. Vino a darles el poder sobrenatural de Dios que viene a través de la fe. Thank you. Jesús mostró en su vida y en sus acciones poder sobrenatural. Jesús con su palabra sanó a los enfermos. Con sus palabras tocaba y con sus acciones Él tocaba y sanaba. El poder siempre le acompañó. Nunca le abandonó. Y Él quería que sus discípulos tuvieran el mismo poder. ¿Saben? Un día Jesús iba caminando. Cuando Él primero se comenzó a manifestar a sus discípulos, tenía hambre y se acercó a una higuera. Y Él quería comer de ella. Dice ahí en el libro de Marcos 11 que cuando Él se acercó y no encontró ningún fruto, le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos lo oyeron. El día siguiente, Pedro, acordándose, fue a mirar la higuera. Y cuando vio la higuera, dice que no estaba completamente seca. Pedro le dijo: Jesús, la higuera a la cual tú hablaste, está seca. Y Jesús contestando le dijo: tened fe. No le dio una lección de doctrina ahí.
Le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que sería hecho lo que dice, lo que le diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y eso os vendrá. Tened fe, les dijo Jesús. Cuando Jesús comenzó a ejercer su ministerio, Él con su palabra sanó al paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Le dijo: toma tu lecho y anda. Quitó la lepra de aquel hombre leproso de Mateo capítulo 8. Con su palabra poderosa y sus acciones sacó demonio de aquellos jóvenes gadarenos. Con su palabra y sus acciones poderosas por medio de la fe, resucitó a los muertos, como a Lázaro y a la hija de Jairo. Ahora la gente se acercaba y entonces decían: yo necesito obtener algo de Jesús. ¿Y saben cómo se acercaban? Por fe. Por fe, no creyendo que algo bueno iba a suceder, sino sabiendo que poder iba a suceder en su vida. Se acercaban a Él. Aquella mujer que estaba sangrando por 12 años se acercó y la tocó a Jesús. Y volteó Jesús y le dijo: hija, tu fe te ha ¿qué? Te ha sanado. A María Magdalena, cuando vino y la ungió sus pies, le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, las palabras de Jesús y sus acciones tenían poder. Y un día se acercó un centurión y le dijo al centurión, a Jesús: Jesús, podrías, sabes, tengo un hombre enfermo. Vino, fíjense, el criado del centurión. Y entonces Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Pero respondió el centurión y dijo: Señor, no. Yo no soy digno de que tú vengas o que estés bajo mi techo. Solamente di la palabra poderosa tuya. Imagínense, hermanos, que alguien nos diga la oración para que Él sane. Yo creo que podemos vivir ese poder. Yo creo que podemos vivir esos momentos. I believe it. And I know that we can, porque servimos a un Dios poderoso. Dijo: no, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y al oírlos Jesús se maravilló y volteó y dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta ¿qué? En Israel he hallado muchos adoctrinados, pero no he hallado a ninguno que tenga esta fe, porque el que tiene fe tiene poder. Amén. La doctrina necesita ir acompañada con fe. Oh, mis hermanos, pero saben, los fariseos luchaban tanto en contra de Él, chocaban con Él. ¿Saben por qué chocaban con Él? Porque Él vivía una vida de fe. Ellos vivían una vida de doctrina, de tradiciones. No había poder en ellos. Pero con Jesús había poder. Y lo acusaban: tú no guardas bien el sábado. Y lo acusaban: tú vas en contra de las tradiciones de los ancianos. Siempre lucharon en contra de Él y de sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía poder por medio de la fe. Y eso es, iglesia del milagro, lo que nosotros necesitamos. Vivir con poder y evitar el estar chocando. Aquellos que están con la doctrina, aquellos que vienen con las armas legalistas, aquellos que acusan a otros a violar las tradiciones establecidas. Es el mismo choque. El que comience a vivir por fe va a recibir persecución. Pero el que comience a vivir por fe va a comenzar a tener poder en sus palabras y en sus acciones. Amén. Quiero contarles una historia, ya para ir concluyendo. Cuenta la historia de unos changos.
All right. Fíjense ustedes. Jesús le dijo a los discípulos: cuídense de meterse en controversias de la levadura de los escribas y los fariseos. No se metan con eso, porque si se meten con eso no va a haber poder. Si se meten en cuestiones legalistas y de tradiciones, no va a haber poder. Jesús se los advirtió. Y les quiero contar esta historia. Miren, en cierta ocasión se llevó a cabo un experimento. Se colocaron 6 changos en una jaula. Y saben, en esa jaula se encontraba una escalera en el centro, el cual se encontraba yendo hacia arriba, y a la parte de arriba de la escalera de la jaula habían plátanos que colgaban del techo. A estos changos les gustaba ¿qué? Los plátanos. ¿Cuánto les gustan los plátanos? En cuanto uno de los changos intentaba alcanzar los plátanos, los científicos le echaban agua. Cuando iba el chango hacia arriba, le echaban agua y caía agua sobre todos y el chango se bajaba. Otro chango intentaba otra vez subir a agarrar los plátanos y le echaban agua helada otra vez. Ese proceso se repitió tantas veces por el intento de querer alcanzar los plátanos. Y finalmente, ¿saben? Cuando un chango comenzaba a subir, los otros changos comenzaban a golpearlo. Parecían pandilleros del este de Los Ángeles. ¡Pum! 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 Y ya los científicos ya no echaban spray. Ya ahora los changos intentaban y otro ¡pum! Lo noqueaba y caía. Finalmente, mis hermanos, llegando a este punto, se saca a un chango de la jaula. Ya no les echaban spray, ya nomás el mero intento de subir y otros golpeaban al otro chango. Sacaron a uno de estos 6 changos y metieron a otro que no había participado del regaderazo que le echaban por intentar subir a agarrar los plátanos. Y cuando este chango nuevo, ¿qué creen que fue lo primero que hizo? Intentó subir a agarrar los plátanos. Cuando este lo intentó, le pusieron una paliza, pero buena, man. Le dieron una paliza, pa, pa, pum. Y el chango no entendía nada. ¿Por qué me golpean?, decía él. Y saben, la regla era: nadie hace nada nuevo en este lugar. Pero ahí hay plátanos. Y otra vez intentó, pum, 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 y cayó. Sacaron los científicos. Saben, él ya no lo intentó, dijo: bueno, pues ni modo. Él no sabía del regaderazo. Y sacaron a otro chango. Y entonces, otra vez, el mono que introdujeron, ahora el segundo, quiero decirles que él también intentó agarrar los plátanos. Y el primero, aquel nuevo que estaba allí, ¿saben qué hizo? Cuando el otro intentó, también vino y le puso otra paliza al otro. Pero este ya no sabía por qué. Los otros sí. Los 5 sí. El nuevo que estaba allí no sabía. Y el otro pues sabía que daban palizas si querías hacer algo nuevo. Mis hermanos, poco a poco se van sustituyendo todos los monos que comenzaron el experimento. Y saben, ya no los rociaban con agua. La conducta se multiplicó. Nadie, la regla de la jaula, nadie intenta nada nuevo en este lugar. Nadie puede subir las escaleras. Nadie puede subir a agarrar aquello que está rico allí. Todos actuamos de la misma manera. Si no, te vamos a dar una paliza. Y los changos se peleaban y todos se acostumbraron a la misma conducta. Hermanos, es tiempo de dejar ser como los changos. Iglesia del Milagro, por mucho tiempo nos hemos conducido de una misma manera y nos hemos peleado el uno con el otro. Oh, ya me tenían la tarea preparada para llegar a este lugar.
Pero saben, mis hermanos, en el nombre de Jesús hay alturas que debemos de alcanzar. En el nombre de Jesús hay alturas celestiales, hay milagros que alcanzar. Pero mientras estemos peleándonos los unos a los otros, no vamos a poder alcanzar esas alturas. Mientras estemos como los changos, todos nos vamos a quedar en el mismo nivel. Los changos crucificaron a Jesús, pero Jesús los había investido de poder para que fueran con palabras y acciones a mostrar el verdadero poder que debe de existir en todo aquel que cree en Cristo Jesús. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos. De gracia recibiste, de gracia dad. No habrá poder en la vida de los demás si no hay primero poder en nuestra vida. Y saben, querida iglesia, yo voy a desafiar a la iglesia del milagro, a todo aquel que yo me encuentre, lo voy a desafiar en su fe. Te voy a preguntar, ¿cuál es el desafío de tu fe? ¿Cuál es aquel obstáculo que te grita, quédate allí como los changos, o si no te golpeo? Pero ¿cuál es la altura que tú quieres alcanzar? ¿Qué bendición Dios tiene para ti? Y solo puede venir a través del poder sobrenatural de Dios que viene por medio de la fe. Yo voy a enseñar en mis sermones cómo podemos tener fe, cómo vivir con poder en palabra y en acción. Me llamó, me dijo: pastor, íbamos al hospital para que diera a luz su esposa, mi sobrino, la esposa de mi sobrino. Pero cuando íbamos llegando, a él le dio un ataque al corazón. Él está en la sala de emergencia. Se está muriendo, pastor. Su corazón sufrió un cardiac arrest. Su esposa está dando a luz. Pastor, ¿qué hago? Just wait for me. ¿Sabes lo que vamos a hacer? We're gonna pray. Vamos a orar, porque lo que tú estás viendo no es la realidad. La realidad es Cristo. Esas son circunstancias. Vamos, Tomás, es tiempo de tener fe. Oramos por el teléfono. ¿Saben mis oraciones? Yo aprendí, porque yo camino con Cristo Jesús, el Rey vencedor, el que venció a Satanás, la muerte y el pecado. Mis oraciones no son tímidas. Señor, manifiesta ahora tu poder. Salva a su sobrino y salva la vida de este pequeño y de su esposa. Llegué a la sala de emergencia. Estaba completamente destrozado este muchacho. Sangraba por su boca. Era una situación muy pésima. Corríamos entre la sala de emergencia y allá donde ella estaba dando a luz. Corríamos. Y fui con aceite junto con Tomás y pusimos nuestras manos en el corazón de este muchacho, en su frente también, y comenzamos a orar. Señor, tú tienes el poder, y tú nos has dicho que tendríamos poder si nosotros creyéramos, si nos pusiéramos de acuerdo, tendríamos las cosas de las cuales tú has prometido. Manifiéstate con poder. Mis hermanos, para honra y gloria de Dios, ese muchacho que ya estaba declarado prácticamente muerto, ese muchacho hoy en día vive. Esa muchacha y él, la esposa, tienen 3 hermosas criaturas. Y yo conozco a este muchacho Tomás, que su vida está acompañada de poder en palabras y en acción. Y yo pregunto a la iglesia del milagro esta mañana:
¿Quién necesita manifestación sobrenatural de Dios en sus vidas? ¿Quién necesita que esta mañana que el poder sobrenatural de Dios traiga a un hijo de vuelta a sus caminos? Hermano Ramírez, yo sé que estamos orando por tu hijo, y en el nombre de Jesús, los que están orando por un hijo, en el nombre de Jesús, yo quiero que se pongan de pie, por favor. Aquellos que necesitan la manifestación poderosa de Dios en sus vidas, aquellos que necesitan que un esposo regrese a los caminos de Dios. Oh, Él quiere manifestar su poder en ti, pero necesitas demostrarlo con poder y con acciones, de palabra y acción. ¿Quién en esta mañana necesita fe? Una fe natural, una fe sobrenatural de Dios. Yo sé esta mañana que estamos orando aquí por varios hijos, y yo quiero decirles, yo soy la respuesta a la oración de mis padres. Mis padres oraron mucho tiempo por mí. Mi madre vino a visitarme a la juvenil que está aquí atrás, detrás del Hospital General Viejo. Pero fue que yo vi el poder manifestado de Dios en sus palabras y en sus acciones, que me convencieron como hijo de que yo también quería ese poder, de que yo podía cambiar mi vida como la llevaba antes. Esta mañana estamos orando y vamos a orar. Yo sé que aquí todos tienen un desafío de fe en su economía. ¿Hay alguien que tiene un desafío de fe económico? ¿Hay alguien que tiene un desafío de fe en su salud? ¿Hay alguien que tiene un desafío de fe en su familia, en sus hijos, en esposos? Si todo aquel que tiene un desafío de fe en esta tarde y quisieran aprender cómo vivir con poder sobrenatural de Dios, para que hagamos lo que Jesús dijo que podíamos hacer, yo los quiero invitar que puedan pasar aquí a la parte de enfrente, por favor. Vengan con tu esposa, oren juntos por ese hijo, por esa hija. Vengan, queridos padres, con sus hijos. Vengan aquí los que tienen un desafío de fe. Suban aquí a la plataforma, por favor. Vengan aquí, por favor. Vengan todos aquellos que creen que con una conexión poderosa con Cristo van a experimentar milagros en su vida. Vengan aquí al frente. Tomen este púlpito, por favor. Tomen este altar. Es tiempo de que las manifestaciones poderosas de Dios se hagan evidentes entre su pueblo. Amén. Es tiempo. Quiero mencionar algunos nombres. Estamos orando. Hay unas personas que me dan nombre de sus hijos, nombres de esposos, nombres de seres queridos. Las manifestaciones de poder son para salvarme a mí y para salvar a los que yo amo. Apocalipsis 14:12 dice que los que esperan, el pueblo de Dios escogido, que espera la segunda venida de Cristo, dice que tendrán la fe de ¿quién? De Jesús. Y la fe de Jesús era ¿qué? Poderosa, acompañada de manifestaciones sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. Yo no vivo, desde que conozco a Cristo, una vida donde no sucede nada a mi alrededor. Yo vivo una vida donde yo veo la mano poderosa de Dios todos los días en mi vida. Y mis palabras tienen poder. Mis acciones van acompañadas con el poder de Dios. Las palabras de mi padre, de mi madre, tus palabras deben de manifestar ese poder. Cosas deben de suceder. Y esa es la mayor evidencia del cristianismo, que haya poder en lo que nosotros hablamos y en lo que nosotros hacemos.
Hay enfermos aquí en nuestro medio, yo lo sé. Hoy desafío a la iglesia del milagro a vivir el milagro una vez más, a vivir envueltos en la atmósfera de poder que Cristo prometió a sus discípulos. Oremos. Oh Señor, así como tú le dijiste a tus discípulos, Padre, que limpiaran a los leprosos, que sanaran a los enfermos, que resucitaran a los muertos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, danos también ese poder sobrenatural que viene solamente por la fe. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, así como tú llamaste a esos discípulos, a mí y a toda mi iglesia nos has llamado a poder, Señor, seguirte. Pero se ha acabado el poder entre nosotros. Oh Padre eterno, tu palabra dice que los que están cerca de ti, sin mí nada podéis hacer. ¿Sabes? Si no ha sucedido nada, Padre, en nuestras palabras ni en nuestras acciones, es porque no hemos tenido una conexión poderosa contigo. Padre, te ruego ahora en el nombre de Jesús que podamos reconsagrar nuestras vidas y tener una relación cercana con tu Hijo Jesucristo. Señor, y danos la fe sobrenatural, la fe, Señor, que te agrada. Pongo en tus manos, Señor, los desafíos de fe en esta mañana. Oro por los hijos, Señor, que un día crecieron en esta iglesia. Que en el nombre de Jesús tú puedas, Señor, y a través de nosotros tú puedas traerlos de vuelta a tu redil. Hay padres y madres que están llorando un hijo aquí esta mañana. Hay hombres y mujeres aquí, Señor, que están desafiados en su fe, en su economía, en su trabajo, en su salud. Padre, tu palabra dice: tened fe, que todo lo que creyeses, eso vendría a vosotros. Padre, pero esa creencia, esa fe, solamente la podemos tener cuando estamos en relación íntima contigo. Todos los desafíos de fe que aquí hay esta mañana, en el nombre de Jesús, te ruego de que tú, Señor, las puedas contestar. Aumenta nuestra fe. Quita la levadura de los fariseos y de los saduceos, por favor, de nuestro medio. Esa levadura que infla, Señor. Esa levadura, Padre, que causa pleitos y descontentos. Ayúdanos a unirnos, Señor, en tu Hijo amado Jesucristo. Queremos, Señor, que donde vayan, así como iban los discípulos, puedan llevar manifestaciones de poder sobrenatural que viene solamente de ti, oh Dios amado. Danos fuerza en nuestra palabra y poder en nuestras acciones. Te lo pido, eterno Dios, porque lo pedimos todos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, llena de fe, dice amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos.